Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este espacio que tenemos para el aprendizaje. Bueno, em, nosotros hemos estado abordando el libro de Romanos por temas grandes. La semana pasada, pues el pastor nos ha introducido a la parte de la teología del pecado, ¿sí? En esa parte de la teología del pecado, lo menciona porque en efecto el apóstol Pablo en capítulo 6 cuando empieza esta parte del libro, entonces él hace mucho énfasis en cuanto al pecado, ¿sí? Y sobre todo en cuanto a la muerte. Y pues nosotros entendemos que en la palabra del Señor, cuando habla de pecado, viene de la mano con la muerte, ¿sí? Porque entonces dice que cualquiera que tenga pecado, ese morirá, por cuanto hemos muerto al pecado en Cristo. Entonces él empieza a hacer muchas analogías en cuanto al pecado. Ahora, cuando nosotros empezamos a abordar este tema, nosotros tenemos que abordarlo también el paraguas de que nosotros somos creyentes, ¿sí? Porque, como se ha mencionado, pues esta carta es escrita a creyentes. Y al estar escrita a creyentes, pues nosotros tenemos que también recordar que se tiene un conocimiento en cuanto al Señor y se tiene un conocimiento en cuanto a la salvación. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar de esa manera pues con esos lentes, ¿sí? En Romanos. Y él empieza a desbozar las ideas que a él lo llevaron porque él se ve identificado. O sea, esas palabras que él menciona allí en Romanos es con las que él se identifica con Cristo. O sea, para él es una verdad. Para él no es que él lo vio, o sea, que lo haya leído, no, él se identifica con ello debido a que él pudo, obviamente, entender bien la obra consumada del Señor Jesús en cuanto al poder enfocar lo que estaba pasando en cuanto al pecado y lo que el creyente necesita, ¿sí? Cada día. Y a veces nosotros obviamos estas verdades porque nos concentramos tanto en lo que conocemos de la obra salvadora, ¿sí? Que es una vez y para siempre, ¿sí? Pero no recordamos qué es lo que sucede en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante para que podamos entender. Bueno, voy a compartirles aquí pantalla. Permítame un momento. Y yo les voy haciendo preguntas en cuanto a lo que hemos visto de las sesiones anteriores. Vamos a tener un espacio donde vamos a hablar en grupos, en unos dos grupitos y volvemos nuevamente. Voy a compartirles pantalla y aquí. ¿Me confirman por favor si ya ven la pantalla? Ya la vemos. Bueno, Teología del pecado, parte 2 dice. Sí, señor. sí, exactamente. Muy bien. Entonces, esa es la teología del pecado y esa es la parte 2. La parte uno fue la que ustedes vieron hace 8 días, ¿sí? Donde el pastor empezó a hablar acerca. Hay solo una equivocación en el título, dice que el ¿Perdón? 2004. Hay una equivocación en el título, dice que de 2004. Ay, perdón, es que se me fue el cero. Yo ahorita lo cambio. Muchas gracias. Bueno, entonces, lo primero que vamos a empezar a ver es en cuanto a esta parte, ¿sí? El problema de la libertad en Cristo. Entonces, nosotros, eh, nosotros empezamos, cuando empezamos a conocer la obra consumada del Señor, nosotros entendemos la posición que tenemos ante el Señor. Y la posición que tenemos, ¿cuál es? ¿Cuál es la posición? Uy, empecé a hacer preguntas y se empezaron a desconectar, ¿no? ¿Cuál es la posición que tenemos ante el Señor en cuanto al pecado? En este momento somos salvos. Exactamente. ¿Y qué posición tenemos? ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Será que nos ve como pecadores? No, una posición de santidad. Muy bien, Glorita, gracias. Nos ve santos, ¿sí?
santos. Y no, además nos pone un estándar, ¿sí? Por eso lo pongo ahí, un estándar. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál será el estándar que nos pone Dios? Ahí. Jesucristo. Jesucristo, porque dice ser santos, porque yo soy santo, ¿cierto? Entonces, el estándar es Cristo. Entonces, claro, uno dice, bueno, es difícil, ¿cierto? Difícil porque uno empieza a pensar en todo lo que uno es. Y entonces, "No, es que yo peco, yo miento, yo hago esto, yo hago aquello, ¿sí? Entonces, empieza uno a tener una posición y empieza uno a entender, ¿sí? Tengo la posición y tengo el estándar que es Cristo. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, en este proceso, en la posición es cuando yo entiendo la hora, bueno, gracias al Señor, entiendo la hora salvadora, ¿sí? Ahí. Hasta aquí yo no he hecho absolutamente nada, ¿sí? El Señor básicamente, Él me ha convencido, ¿sí? Me ha mostrado que Él es verdad, me ha mostrado que en Él se puede confiar y me ha mostrado que Él es el que me trajo salvación a mi vida y me ha dado santidad. Ahora, el estándar es Él. Ahora, si Él lo menciona es porque es posible. Pero ¿qué pasa cuando como uno está aquí en la tierra? Entonces dice, es más, hasta el mismo Pablo, el apóstol Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hay una parte donde nosotros estamos en la tierra y es un proceso, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a ese proceso? ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Santificación, Esta santificación. santificación, muy bien. Pero fíjense que esta santificación es la que nosotros llevamos a diario. En esta parte, nosotros, mira, ni siquiera en el proceso nosotros ni siquiera participamos, pero sí hay una parte donde nosotros hacemos algo. Esa pequeña parte para nosotros lo es todo. Porque, claro, nosotros decimos, no, es que yo sí participo hartísimo en la santificación. No, no, nuestra participación en la santificación es pequeñita, muy pequeñita, claro, viéndola en cuanto al Señor. Pero para nosotros esa pequeña participación que tenemos es todo. Ahora, ahorita lo vamos a ver por qué. Porque aquí, en este proceso, nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, tenemos la iglesia, ¿sí? Es más, si nosotros nos damos cuenta, es básicamente tener a Dios. ¿Sí? Es básicamente eso, tener a Dios. Pero, claro, como nosotros tenemos que participar ahí, entonces cualquier cosa que nosotros hacemos es grandota para nosotros, ¿sí? Para buscar el estándar. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil ese paso de yo entender mi posición de santidad a encontrar el estándar que es Cristo? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas al nosotros estar evaluando esto? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué es tan difícil? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, Camilo, cuéntanos. Primero, pues que se hace más evidente el pecado en nosotros, ¿no? Nuestra Muy bien, posición y el estándar. muy bien. Entre más conozco, más evidente se hace el pecado, ¿cierto? ¿Y eso qué hace en mi vida? Porque uno diría, sí, uno diría. Entonces, claro, yo veo más evidente el pecado y uno en su pensamiento, uno diría, en su pensamiento de santidad, diría uno, entonces yo veo más santo a Dios, veo más santo a Cristo. Pero eso no pasa. ¿Qué pasa en mi vida? Al ver más evidente mi pecado, Es una lucha. empieza a generar una lucha, sí, porque me veo más pecador, ¿cierto? ¿Y qué más pasa? ¿O por qué es lo difícil de poder llegar a ese estándar? Fíjense que nosotros nos empezamos a enfocar más en el pecado, ¿cierto? Nos empezamos a enfocar más en el pecado. Eso es como cuando uno tiene un problema con cualquier cosa. Digamos, un problema, eh, a ver, en la casa. Entonces, digamos, uno tiene una fuga
una fuga en el lavaplatos. Entonces uno se enfoca en la fuga, ¿cierto? No, es que esa fuga está botando agua, eso está haciendo charco, eso está haciendo aquello, me va a llegar el recibo más caro, ¿sí? Entonces uno está enfocado en la fuga, ¿cierto? ¿En qué me debería enfocar? ¿En qué me debería enfocar allí si tengo ese problema? En el Sí, arreglo. en el arreglo, muy bien, en el arreglo. Empezar a pensar, bueno, ¿cuál es el plomero que hay aquí en el barrio, en el conjunto? ¿Y cuál es el plomero de confianza de mi vecino, de mi papá, de mi mamá, de mi tío? ¿Sí? ¿Será que mi tío, aquel tío constructor que tengo, será que viene y me hace ese arreglo? ¿Sí? Entonces empezar, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a perder tiempo, porque nos empezamos a enfocar en el pecado, no en la solución. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la solución ya se dio. Y nosotros nos enfocamos más en el pecado que en la solución. Bueno, voy a pasar aquí a la siguiente. Bueno, eh, aquí se habla acerca de vivir la libertad del pecado y la dificultad. Ahora, esto es algo que nos pasa a todos los creyentes y es de lo más difícil que uno puede empezar a comprender y a vivir, que es vivir la libertad del pecado, ¿sí? La libertad completa del pecado. Porque ¿quién venció el pecado? Cristo. Y él no lo venció de a poquitos, él lo venció completamente. Ahora, cuando uno escucha, hay muchos predicadores que hablan acerca de esto y lo hacen espectacular y lo mencionan y se mandan unos sermones impresionantes. Pero el problema que se basa es que, el problema que se ve es que no se le dice qué es lo que debe hacer, ¿cierto? Porque nosotros somos así, nosotros cuando estamos creciendo en el Señor, tenemos que encontrar, sí, claro, racionalizar, pensar, comprender la obra del Señor, qué es lo que Él cuáles son las herramientas que Él nos ha dado, todas las ventajas que tenemos por ser sus hijos, pero también hay una parte donde nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Pero cuando se deja, tienes que reflexionar en esto, tienes que seguir pensando en las escrituras, ¿sí? Claro, pero ¿cuál es el paso que yo tengo que dar? ¿Sí? Y la dificultad radica en asimilar y creernos lo que hemos sido y que hemos sido aceptados por el Señor, ¿sí? Tenemos que entenderlo, ¿sí? Entenderlo completamente, que hemos sido aceptados por el Señor, no por algo que yo haya hecho, sino porque tengo que entenderlo. No es por algo que yo haya hecho, sino por qué. Que por la hemos sido cruz. exactamente por lo que el Señor hizo en la cruz. Es por eso. Ahora, a veces nuestra mente nos juega un papel muy macabro, porque es que nosotros entendemos lo que el Señor hizo en la cruz, pero a medida que vamos avanzando en el conocimiento del Señor, vamos minimizando lo que el Señor hizo. Me explico. Es como, por ejemplo, cuando uno se maravilló la primera vez que tuvo acceso a Internet del celular. ¿Sí? A mí me pasó. ¿Sí? Yo me maravillé. Uy, desde aquí yo puedo hacer esto, aquí. ¿Quién se maravilla de tener acceso a Internet hoy desde el celular? Nadie, porque eso se volvió como respirar, ¿sí? El Internet, y no pasa en todo lugar, ¿sí? No pasa en todo lugar. Claro, nosotros cuando vivimos aquí en las capitales, nosotros lo entendemos, porque llegamos a la casa, tenemos Internet. Salimos en el parque, hay Internet público. Llegamos a la universidad, hay Internet, al trabajo, hay Internet, al aeropuerto, hay Internet, en todos lados, ¿sí? Y nos podemos. Y es más, compramos paquetes de telefonía para tener internet. Entonces nosotros nunca nos hace falta el internet. Entonces se volvió como respirar, una obligación que el oxígeno esté allí. Pero resulta que nosotros nos dejamos de maravillar de eso porque se volvió muy común. Cuando empezamos a ver a Cristo en nuestras vidas y no nos maravillamos de lo que Él hizo, empezamos a tener ese pensamiento de olvidar lo que el Señor hizo por nosotros, la importancia de la muerte del Señor Jesús en la cruz, la importancia del sacrificio que Él hizo y de habernos dejado en libertad del pecado. O sea, nos dejó libres porque Él murió y nos dejó libres. Recuerden, tenemos una posición, ¿cierto? Santos. Ahora, otra parte es que existe un vacío
en tratar de creer que es obra nuestra y no reconocer que es obra plena de Dios. Ahora, ¿por qué cree que pasa eso? Resulta que nosotros hemos estado escuchando por muchos lugares, porque en mucho tiempo, sí, en muchos lugares. Por ejemplo, que alguien dice, no, hermano, es que no, yo sé qué es lo que me pasa, es que mire, yo hago esto y peco, ¿sí? ¿Y cuál es el consejo que se le da? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que ustedes han escuchado? Cuando dice, hermano, es que yo peco, sí, y estoy muy triste porque yo peco. ¿Cuál es la solución que se da siempre? Como que no lo vuelva a hacer, arrepiéntase y no vuelva a reincidir en esa. Ujú. Sí, eso es como cuando se tiene un vicio, ¿sí? Ah, no, es que yo, no sé, consumo cocaína. Y entonces la solución facilista es, deje de consumir. No, es que peco. La solución, deje de pecar, ¿sí? ¿En dónde está la solución ahí? En nosotros, ¿cierto? En el dejar de hacer. Y eso es la ley. ¿Y la ley qué hace en mi vida? ¿Qué hace en mí la ley? Me mata. Me mata, exactamente. La ley me mata. Muy bien. Entonces, claro, hay una parte donde tratar de creer que lo que yo hago, ¿sí? Lo que yo hago es igual de proporcional a lo que el Señor hizo. Entonces, claro, hay una desconexión allí en cuanto al poder empezar a tratar de entenderlo. Ahora, nosotros queremos hacerlo todo fácil, ¿sí? Pero todo proyecto tiene una planeación y un paso a paso. Entonces, yo aquí puse unas imágenes de construcción, ¿sí? Pero sin embargo, esto es un proceso que llega a tener un entendimiento y un conocimiento que es más profundo. Entonces uno dice, bueno, vamos a tener una construcción. Y la construcción de una casa, eh, para los que no sabemos, ¿sí? Para los que no sabemos, en nuestra mente es muy fácil, ¿cierto? En nuestra mente es muy fácil porque dice, bueno, empezar a levantar la tierra, empezar a hacer los huecos para meter las vigas de amarre, empezar a hacer esto, aquello, ¿sí? Sin embargo, esto lleva muchísimo, muchísimo trabajo, ¿sí? ¿Qué trabajo puede haber allí en una construcción? ¿Sí? ¿Qué puede hacerse? Cuénteme. A ver, ¿qué puede hacerse en una construcción? Yo ya dije uno, se abren huecos para meter vigas de amarre. ¿Qué más se puede hacer? Fundir, eh, levantar los muros, eh, y, y poco a poco se va haciendo la construcción, pero cada vez va exigiendo de más especialistas y demás, porque entonces hay que un electricista que coloque la luz, alguien que sepa para lo del agua, y etcétera. Muy bien. Fíjate que tú lo que empezaste a mencionar, ¿cierto? Es curioso porque eso a mí me pasa. Yo empiezo a ver y empieza uno a decir, no, esto lo hace un obrero, ¿sí? Esto lo hace el ruso y el chino, ¿cierto? Debes a levantar allí y, y dice, no, eso es un juego allí de países haciendo la construcción. Y cuando llegan a la parte difícil, uno dice, no, aquí ya toca llamar a un electricista, ¿cierto? Alguien que tenga el conocimiento. Toca llamar al plomero, ¿sí? Porque él tiene el conocimiento. Sin embargo, sin embargo, ¿ustedes creen que antes de hacer el primer hueco no se necesitó conocimiento? ¿De qué se pudo haber necesitado conocimiento? Bueno, yo Y pienso que lo primero para poder hacer una construcción es justamente eso, saber qué es lo que vamos a hacer y buscar una persona que lo sepa hacer, como es el ingeniero, el que hace los planos, todas Muy esas. bien, muy bien. Fíjate que todo lo que tú acabas de mencionar y todo lo que han mencionado es supremamente importante, ¿cierto? Y a veces uno se le olvida que hasta esas pequeñas cosas que suceden necesitan de un conocimiento previo. Ahora, yo no puedo decir, yo voy a hacer la casa. No, es que yo tengo en la universidad, yo vi una parte
de arquitectura, entonces voy a hacer la casa. No, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo el conocimiento, ¿sí? No tengo ese conocimiento, no tengo esa capacidad, no tengo aquello para que me dé la suficiencia para hacerlo todo. Es más, ni siquiera físicamente yo lo podría hacer. Pero entonces lo primero que se debe hacer es que no tengo el conocimiento, tengo que ir al conocimiento que tienen los demás, los que se han preparado para ello. Ahora, esto mismo pasa en lo que está mencionando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que ahorita vamos a ir leyendo poco a poco. Eh, Fíjense que dice acerca del pecado, vivir sin pecado, y nosotros podemos tomar dos vías, vivir por la gracia o vivir por la ley. Por la gracia es lo que yo le mencionaba ahorita, ¿sí? Que dicen, no, es que no voy a pecar, y que eso es ley, no peques, eso es ley, y la ley me va a hacer, me va a matar, ¿sí? Me va a dejar chiquito. Ahora, cuando voy a la gracia, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Me va a dar vida, ¿sí? Fíjense que Romanos 6, ahí para que, ay, les dejé el 12 dos veces, 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, fíjese que aquí hay algo muy importante y es que nosotros podemos vivir para vida o vivir para muerte, ¿sí? Podemos vivir para el pecado. Ahora, en sí el pecado es muerto, ¿sí? Es muerto. ¿Cómo se manifiesta el pecado? Si el pecado está muerto, ¿cómo se manifiesta el pecado? Porque Cristo ya pagó el precio que da por el pecado. ¿Cómo se manifiesta entonces el pecado? Según estos pasajes. ¿Cómo se manifiesta el pecado? En acciones. En acciones. ¿Acciones de quiénes? ¿De quiénes? Nuestras. Nuestras, exactamente. Del creyente. Del creyente, muy bien. Porque uno dice, no, es que es de todo el mundo. Sí, pero el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, ¿cierto? Entonces, nosotros somos el instrumento, nosotros somos el canal, somos todo lo que canaliza el pecado. Y el pecado se manifiesta es por nosotros, porque en sí el pecado está ahí, ¿cierto? El que lo manifiesta es uno, el que manifiesta las obras del pecado somos nosotros. Entonces, hay una parte donde el apóstol Pablo menciona esto, que nosotros debemos de dejar de ser. Mira, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sí se ven? Entonces, somos nosotros los que materializan el pecado. Sí, y claro, obviamente como estamos hablando entre creyentes, nosotros tenemos que pensar es que el Señor dijo que Él murió y pagó el precio que había por el pecado. Entonces el pecado en sí está muerto. Mm. Ahora, quiero que veamos una parte. Voy a compartirles ahora para que lo podamos leer. ¿Listo? Esto es Romanos capítulo 6. Lo tenía en griego, pero no, yo creo que lo mejor lo leemos en español. Listo. Fíjense entonces como dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y él qué dice? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si se fijan, estos son acciones. Pero entonces, eso es lo que mencionaba al principio. ¿Cómo yo hago una acción, cierto, que no me lleve a la ley? Sí, porque la ley me mata. Ahora, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en qué? Con su muerte. En su muerte. Entonces, ahora, recuerden que el proceso de bautizo era identificación. Entonces,
aquí lo que podemos ver, si hemos sido identificados en Cristo, entonces hemos sido identificados también en su muerte. Ahora, ustedes recordarán que el apóstol Pablo también mencionó, ¿cierto? Porque con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Crucificado. Exactamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cuál es la otra parte? Más no vivo yo, más Ya no Cristo. vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muy bien, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, pero la primera parte, ¿cierto? Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él se alegraba de vivir, ¿cierto? Porque si vivió Cristo, él vive. Pero la primera parte es supremamente importante, porque si estuvo crucificado, entonces el que tenía que ir al madero era él. Sin embargo, principio de sustitución. El que fue el Señor Jesucristo, allá al madero, y pagó el precio que había por el pecado, dejándolo vivo, ¿sí? Porque Cristo resucitó. Ahora, fíjense en las figuras que él está utilizando. No sabéis que los que hemos sido bautizados. Entonces, tenemos que, esta parte es la que nosotros hacemos, ¿sí? Pero fíjense que esto no es una obra, o sea, el hacer. Fíjense, esto es un convencimiento, porque dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados también en su muerte. O sea, muertos, considerarse muerto. Y pasa el versículo 4, porque os somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Ahora, fíjense cuando él habla de la muerte y vida nueva. Entonces, hay muerte, por ende va a haber una vida nueva. No puede haber una vida nueva sin una muerte. ¿Sí? Porque Cristo murió y resucitó. Nos dio una vida en su sangre, una vida en su muerte y en su resurrección. Entonces, recordemos lo de la casa, ¿sí? La construcción. Tenemos que, de todas maneras, recordar que no somos capaces de construir. Aquí tenemos que recordar que no éramos capaces de salvarnos, que necesitábamos ese que sí lo podía hacer, ese que sí tenía el conocimiento, ese que sí podía morir y librarnos pagando el precio que había por el pecado. Entonces, cuando entiendo eso y lo recuerdo, estoy básicamente muriendo al pecado, muriendo día a día al pecado. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 4, el versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, ojo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Sí? Muerte, ¿cierto? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, voy a ir aquí nuevamente. Este. ¿Sí se fijan? Nosotros somos el instrumento, ¿sí? El instrumento para manifestar el pecado, pero también somos el instrumento para mostrar la vida. Muy bien. Ahora, es posible, ¿sí? Es posible vivir libres del pecado por la gracia de Dios, según el apóstol Pablo. El apóstol explica que se puede vivir sin pecado por la gracia de Dios y explica que intentar hacerlo por la ley es frustrante. Nosotros somos el portal mediante el cual el pecado se manifiesta al mundo. Nosotros somos ese canal. Ahora, qué triste eso, ¿cierto? Porque lo que nosotros deberíamos manifestar es vida, ¿sí? Es vida, pero es triste, ¿sí? Porque él lo menciona, el apóstol lo menciona, que no presentemos nuestros miembros para ello, sino que los presentemos, dice, no presentemos nuestros miembros. Ahora, espéreme un segundito.
así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, fíjese que él mete aquí el tema del cuerpo mortal, porque es el que se ve hoy en día, ¿cierto? El cuerpo mortal es lo que se ve. De modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. Pero aquí hay una palabra muy bonita. Esta, consideraos. ¿Sí recuerdan qué es consideraos? Aquí hay unos temas que ya el pastor tocó en la enseñanza pasada. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan qué es considerarse o considerarnos? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice? Considerarnos muertos. Aceptarlos. Como ser parte de la muerte. ¿Mm? Este considerarnos es tomar por cierto, ¿sí? Tomar por cierto, o sea, que es una verdad, ¿sí? Así también vosotros tomen por cierto que están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando esto nos recuerda, ¿sí? Cuando esto aparece ahí, nos recuerda que es una verdad. Tómenlo por cierto, tómenlo por cierto. O sea, eso no es un juego, esto es verdad. Tómenlo por cierto, que están muertos al pecado, pero vivos para con Cristo Jesús, ¿sí? Eso es un recorderis que nos hace el apóstol Pablo. En este caso, pues es Dios mismo el que nos está haciendo el recorderis, que siempre recordemos que estamos muertos al pecado, pero vivos para con el Señor. El apóstol explica que a través de la gracia debemos identificarnos como con muerte en Jesús y ser crucificados con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las deudas? ¿Sí? Aquí es un ejemplo que el pastor lo pone también en realidad, pues lo podemos traer. ¿Listo? Voy a irme nuevamente aquí. Listo. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí se fijan? Podemos estar bajo la gracia, no vivir bajo la ley. Ahora, si ustedes se fijan aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo está hablando acerca de la muerte. Ahora, ¿por qué traemos este caso? ¿Sí? ¿Qué pasa con las deudas? La muerte termina la obligación, ¿cierto? Obviamente, hasta Julián nos puede corregir y darnos una clase de que también puede aplicar, ¿cierto? Hay una serie de, que de cosas que se hacen para que también los familiares atiendan las deudas de la persona, ¿sí? Pero normalmente, la muerte termina con la obligación, con una deuda. O sea, ya no hay a quien cobrarle, porque la persona muere, no hay a quien cobrarle. ¿Sí? Eso mismo pasa, por ejemplo, con los seguros de vida. Los seguros de vida solamente se ejecutan cuando la persona fallece, ¿sí? Con la gracia debemos recordar vernos, sentirnos, o sea, experimentar todo colgados, muertos en el madero, porque ¿cuál era la deuda que teníamos? El pecado. Y el pecado fue clavado allá en la cruz, ¿sí? El Señor Jesucristo cargó nuestro pecado, murió por nosotros, fue a la cruz por el pecado que el hombre tenía y pagó la deuda que había allí con su muerte. Entonces, claro, cuando yo recuerdo eso, yo puedo recordar que Él hizo todo, no me dejó a mí nada que hacer, pero sí yo puedo recordar eso, para que recuerden que no debo vivir conforme al pecado, al cuerpo de muerte que tengo, sino considerarme, o sea, dar por cierto que Él ya pagó la deuda. Si morimos con Cristo, con Él morimos, ¿cierto? O sea,
el pecado ya murió allá. Nosotros no podemos seguir siendo canales donde el pecado se manifieste, sino más bien canales donde la vida, la justicia sea manifiesta. Entonces, por eso él habla así de considerarnos muertos al pecado. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cierto? Porque uno dice, eh, ¿qué yo puedo hacer? Voy a irme nuevamente aquí. Estos son, nosotros hemos puesto estos ejemplos muchísimas veces, ¿cierto? Perdonar mirando la cruz y cómo podemos asimilar que estamos crucificados con Cristo. Entonces, a nosotros nos hacen una ofensa, ¿cierto? Nos hacen ofensa, o sea, pecan contra nosotros. Ahora, ese pecado, ¿sí? Ese pecado, ¿quién lo pagó? ¿Quién pagó por ese pecado? Cristo, muy bien. Cristo. Cristo pagó por el pecado. Entonces, yo tengo dos opciones, odiar a esa persona, ¿cierto? O irme a donde se pagó esa deuda. Entonces, eso genera un vacío, ¿cierto? Eso genera un hueco, ¿sí? Una deuda en mí. Ahora, ¿yo cómo puedo sanar esa deuda? Viendo a la cruz, porque la cruz me dice que Él ya pagó también por el pecado. Así como pagó por el pecado cuando yo ofendo a otra persona, ¿sí? De la misma manera Él pagó por ese pecado cuando me ofenden a mí. ¿Sí? Entonces yo puedo tener paz, yo puedo vivir de esa manera cuando yo veo la cruz, cuando veo la cruz y que Él ya pagó por el pecado con su muerte. Entonces, si ese pecado ya fue clavado en la cruz, yo no tengo que vivir nuevamente allí, ¿sí? Porque eso ya fue clavado allá, ya fue, ya murió. Yo no tengo que ser el instrumento para recordar nuevamente el pecado. Ahora, yo sé que esto o sea, es difícil, ¿sí? Es difícil porque nosotros, en nuestro ser, nosotros queremos justicia, ¿sí? Queremos que se pague, queremos que eh, en nuestro ser habita mucho la ley taliónica, ¿sí? Pero eso ya se pagó, ¿sí? Para perdonar de verdad debemos mirar a la cruz y no al ofensor, ¿sí? Porque de lo contrario, cada vez que yo lo vea, yo voy a recordar la ofensa y no voy a recordar a quien pagó la cruz. Salud. Salud. Se compara, todo esto se compara con una terapia, considerarse colgado en el madero como hacer ejercicio diario. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros cuando queremos mantenernos bien físicamente, entonces dice, voy a hacer ejercicio diario, entonces uno se levanta temprano o antes de acostarse, entonces se levanta y dice, voy a tener mi rutina de tantos minutos, tantas horas para mantenerme bien. Sí, eso es una terapia que una vez hace, sí, para bajar de peso, para sentirse saludable, todo. Ahora, qué bueno que sería que nosotros, cada vez que nos levantáramos, recordáramos y nos viéramos colgados en la cruz, muertos al pecado, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que hacer a diario, ¿sí? Porque cuando nosotros queremos, no, es que yo me voy a ver pegado a la cruz allá, pero por lo que yo hice, no, porque ahí pierdo, porque eso ya lo hizo Cristo. No, es que yo voy a hacer por lo que va a pasar, también lo hizo Cristo, ¿sí? Lo que tengo que recordar es lo que hoy puede pasar. Y lo que hoy puede pasar es que yo puedo vivir hoy una vida donde recuerde que este instrumento, ¿sí? Este instrumento de hacer el mal, este instrumento de pecado, ya no va a actuar conforme al pecado, sino que voy a ver a quien paga por el pecado. Uy, ya se nos están desconectando. Creo ya qué hora son. Listo. Bueno, entonces, tenemos que animar, ¿sí? Tenemos que animar, ¿cierto? Cada mañana a pensar en cómo, ¿cierto? Cómo vernos nosotros colgados en el madero allí como Cristo lo hizo, ¿sí? Tenemos que recordarlo. De lo contrario, nosotros vamos a estar patinando allí en cómo yo puedo actuar bien, o sea, puedo dejar de pecar, ¿sí? Y volvemos otra vez a la ley. Y la ley me va a matar porque me va a mostrar es que yo no puedo dejar de pecar. Entonces, cuando yo voy a la gracia y veo es que Cristo ya pagó el precio que había por el pecado,
De esta manera yo sí puedo empezar a recordar al quien dio la solución, al que tenía todo el poder, toda la sabiduría para dar la solución. No es lo que yo pueda hacer, porque aquí esto es pequeñito, ¿sí? Pero para nosotros lo es todo. Podemos recordar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y esto nos va a dar mucha tranquilidad, nos va a dar sobre todo sabiduría para poder actuar. Ahora, qué acción o qué verdad yo puedo recordar a diario? ¿Qué verdad yo puedo recordar? O sea, hay una cosa, tengo que ver hacia la cruz, ¿sí? Día a día, ¿sí? Pero ¿qué acción, qué verdad yo puedo recordar a diario, según lo que hemos visto hoy? ¿Qué verdad yo puedo recordar a diario? A ver, cuéntenme. ¿O qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Ya hay una, ¿cierto? Mirar a la cruz. ¿Para qué? Para considerarme. Para considerarte muerto al pecado. Muy bien, Jairito. Esa es la acción que nosotros debemos hacer día a día. Ver a la cruz. Recordar que en ese madero yo debería estar. Y en sentido figurado, yo estuve allá. ¿Sí? Pero hubo un sustituto. El que pagó el precio fue el Señor Jesucristo. Y Él pagó ese precio completamente. ¿Sí? De esa manera yo puedo también ver que el pecado no se enseñoreará de mí, pues ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Como lo dice el apóstol Pablo. Y que nosotros no seamos los canales, no seamos aquel vehículo para mostrar el pecado, sino seamos el vehículo para mostrar la vida que el Señor nos ha brindado, ¿sí? La santidad, no solamente la posición, sino el actuar y el modelo a seguir. ¿Sí se acuerdan lo que veíamos al principio? Tenemos nuestra posición, santo, ¿cierto? Posición de santidad, pero tenemos que ver el estándar, Cristo. Todos los días yo puedo ver ese estándar cuando veo a la cruz, cuando veo a aquel que pagó. Entonces, con eso yo sí puedo identificarme, ¿sí? En su vida, identificarme en su muerte e identificarme en su resurrección, ¿sí? Porque él resucitó porque la muerte no podía retenerlo, porque estaba ¿qué? Libre de pecado. Entonces, de esa misma manera, yo también estoy libre de pecado. Pero entonces yo no puedo ser el vehículo para volver otra vez a pecar. Esa es la primera acción. Recordar siempre, considerarme que estoy libre de pecado, ¿sí? Considerarme que estoy muerto, muerto, libre de pecado. O sea, ya no puedo, ya no tengo que estar otra vez participando del pecado. Más bien tengo que considerarme en la cruz muerto al pecado. ¿Listo? ¿Preguntas allí? Camilo, dale. No, pues, analizando el tema de que uno está crucificado con Jesús allá, también me hace pensar que Jesús sufrió el dolor del pecado. Nosotros a veces sentimos el dolor del pecado de los demás sobre uno, el pecado propio, cómo nos aflige a nosotros, ¿no? Y ver que no solamente, o sea, Jesús está con nosotros crucificado, también siente ese dolor, ¿no? Él se conduele con nosotros también del pecado que nosotros mismos causamos a otros o que nos causan, ¿no? Muchas veces decimos, tiene que perdonar y bueno, y qué hago con lo que yo siento, ¿no? Porque eso ya viene un poco más de nuestra naturaleza, nuestro deseo de justicia. Y ver que Jesús está también sintiendo eso, él también experimentó el dolor que causa el pecado de los demás sobre él y en nuestro caso también el pecado nuestro, ¿no? En nosotros mismos. Muy bien, Camilo, gracias. Y en efecto, nosotros, o sea, esa parte de la participación nuestra, cuando nosotros recordamos eso y considerarnos muertos al pecado, es porque el Señor Jesucristo pagó. O sea, cuando Él está en la cruz, o sea, yo tengo que verme allá crucificado, yo tengo que verme allá muerto al pecado. De esa manera, pues, yo digo, pues, si ya morí, pues ya no tengo la obligación, ya no hay una obligación. Recuerden lo de las deudas, ¿cierto? Ya no hay esa obligación. Sí, es más, nuestro amigo Fercho es experto en ya en dictar el curso de transformados a su imagen
donde habla acerca de eso, ¿sí? Que nosotros ya no estamos obligados a pagar, a pagar por el pecado, o sea, pecar, ya no estamos obligados. Si nosotros lo hacemos porque nosotros queremos, pero ¿por qué lo queremos? Por nuestro cuerpo de muerte. Pero cuando podemos con nuestra mente volver otra vez a la cruz y considerarnos muertos al pecado, pues la deuda ya fue pagada, ¿sí? Ya no hay culpa de pecado porque la deuda ya fue pagada. ¿Yo por qué tengo que volverlo a hacer? ¿Sí? Pero bien, Camilo, porque en realidad nosotros a veces sentimos, o sea, empezamos a pensar mucho en lo que nosotros sentimos, pero no pensamos en lo que sienten los demás. Y en efecto, Cristo estuvo allí. Y ahora, lo que él experimentó, ninguno de nosotros va a poderlo experimentar, porque él se separó de su padre siendo perfecto. Nos separamos siendo imperfectos, ¿sí? Por justicia lo mereceríamos, pero Cristo lo hizo sin merecer. Listo, ¿qué más? Pues personalmente pienso que para mí es fácil, o sea, si cometo algo, o sea, lo reconozco más rápido y sé que lo hice mal y puedo irme a la cruz. Pero cuando alguien me ofende a mí, veo que no. O sea, por ejemplo, si hay un maltrato, así sea psicológico o físico, y tengo la persona todo el tiempo ahí, ¿cómo hago eso? Porque si lo tengo todo el tiempo, o Sí, sea, claro, sí, puedo ir a la cruz, pero la persona sigue maltratándome. Y eso es lo que a mí me estaba pasando y yo digo, ¿y ahora cómo soluciono? O sea, ¿qué hago ahí? Sí, claro. Hay unas cosas, Ángela, sí, que nosotros sí debemos tener en claro, que una cosa es el perdón que yo puedo brindar, ¿sí? El perdón que yo puedo brindar gracias a la cruz que lo hizo todo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando existe, por ejemplo, maltrato psicológico, maltrato físico, también el Señor nos permite que nosotros podamos tomar medidas en eso, ¿sí? Sí, pongo un ejemplo, por ejemplo, no sé, llega una consejería, no, es que mira que, no sé, voy a poner un ejemplo, no sé, que no sea el tuyo, ¿sí? Pero digamos una mujer que dice, no, es que mi esposo me golpea, no, no, yo voy a la iglesia todos los días, pero mi esposo me golpea. ¿Sí? Y claro, uno puede decirle, no, tú puedes perdonarlo en el perdón del Señor, pero mal haría uno de nosotros quedarse callado porque uno ya actuaría en contra de la ley colombiana y nosotros estamos sujetos a todas las autoridades terrenales también. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Uno mal haría. Hay unos conductos donde puede llevar, ¿sí? Donde se puede seguir el conducto regular. ¿Sí? Eso es diferente. Claro, cuando hay un maltrato así psicológico, pues uno tiene que ser consciente a dónde uno está apuntando, y es el perdón en cuanto a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero hay otra parte donde terrenalmente hay autoridades y hay cosas que se han establecido para que nosotros las podamos continuar, ¿sí? Porque nosotros, no, es que, imagina, llega a morir una mujer a manos de un esposo maltratador, entonces uno se volvió cómplice, ¿sí? Yo diciéndole a esa mujer, perdónelo, perdónelo, no, es que tienes que darlo, y muere, pues uno se vuelve cómplice, ¿sí? Porque la ley lo habilita a uno hasta para denunciar a esa persona, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en eso, porque, claro, cuando yo veo el perdón que el Señor me ha dado, ¿sí? O sea, ya no tengo que seguir pensando en ello. Sin embargo, obviamente, todo debe tener su justa medida en cuanto a eso, ¿listo? Pero sí, o sea, yo te animo a, Angelita, que podamos pensarlo, si quieres podemos hablarlo en cuanto a eso, porque sí es difícil y un corazón se va dañando, un corazón se va desgastando. Es más, hay una canción que dice que mi armadura es desgastado, ¿sí? Porque es que uno empieza a dar, y entonces, claro, claro, como no encuentra la conexión directa de qué es lo que puede uno hacer, uno se desgasta, pero el Señor nos anima, siempre nos anima a que podamos salir de esos baches también, viendo lo que Él hizo. Claro, porque uno dice, no, es que yo sufro mucho, sí, pero el Señor era santo y fue a la cruz. Entonces uno como mal, sí, ¿cierto? Uno queda hasta dónde aguantar, ¿cierto? O sea, hasta donde sí, sí. 70 veces 7 es difícil, sí, pero yo
yo les animo a que siempre puedan ir a la cruz, ver ello y lo que el Señor nos enseñe, que nosotros lo podamos aplicar, ¿sí? Y hay otro, o sea, uno tiene que ver casos de casos, ¿sí? Que van pasando. ¿Algo más? Bueno, bueno, espero que haya sido de bendición, que podamos continuar. La próxima semana vamos a continuar con una parte de este capítulo para que podamos ir avanzando y que obviamente esto, el apóstol Pablo cuando habla aquí de considerarse uno muerto al pecado, es difícil, ¿sí? Porque uno, claro, uno dice, vamos a quitar esa dependencia que tengo de estar actuando mal, ¿sí? Pero ¿cómo hago con los demás? Se va a hacer más difícil, ¿listo? Bueno, el Señor me los bendiga, les dé paz en sus corazones, mucha sabiduría para poder levantarse en todos los días y verse en la cruz también. ¿Listo? El Señor les bendiga. Que Gracias. estén muy bien. Gracias. Chao, Dios les guarde. Gracias, Gracias. Gisas. Chao a todos. Gracias. Feliz noche. Feliz Lo noche para mismo. todos. Feliz noche. Chao, que estén bien. Hasta luego.